En el video anterior vimos el método de trabajo y energía, pero ahora nos falta saber cómo calculamos cada uno de esos elementos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer todos esos cálculos? Es decir, ¿cómo vamos a sumar todos los trabajos desde 1 hasta 2? Pues así, primero necesitamos una fuerza que vaya en la misma dirección que el desplazamiento. En este ejemplo, tenemos una tensión que está tratando de mover esta cajita. Si sí la pudo mover, entonces ya puedo saber qué distancia lo recorrió. Pero esta fuerza no está aplicada sobre esta misma línea de acción del desplazamiento. El desplazamiento va aquí y la tensión va acá. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Para dónde va la fuerza y para dónde va el vector desplazamiento? Porque ambos son vectores. Cuando yo proyecto una fuerza sobre ese vector desplazamiento, es como si nosotros hiciéramos la proyección de un vector sobre otro. Es decir, pues se hace un producto punto. ¿Y cómo se calcula la magnitud de un producto punto? Pues así, necesito la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo que los separa, siendo teta este ángulo. Es decir, aquí tendríamos la tensión de la cuerda por el coseno de 30 grados y por la distancia que recorre, que esta aún no sabemos cuál es, dependerá de cada problema. Así que, ¿qué es lo que más nos interesa de estas fuerzas? Que estén proyectadas sobre el vector desplazamiento. ¿A qué va a ser igual esta suma de trabajos? Claro, esto se va a repetir tantas veces como fuerzas tenga. Y del lado derecho, ¿a qué la vamos a igualar? A esta variación de energía. Esa se llama variación de energía cinética y que depende de estos cambios. Observen que si B1 y B2 son lo mismo, entonces se cancela toda la energía cinética. Pero esta ya la habíamos calculado desde que vimos la definición de trabajo y energía. Hay otra energía que ya conocen. Es más, la deben reconocer. SMGH es energía potencial, con ese nombre se conocía. Aquí le damos otro apellido porque depende del campo gravitacional. En cambio, la otra energía potencial depende de los cuerpos elásticos. Pero bueno, aquí les decía que MGH es la energía potencial gravitatoria. Depende del campo gravitatorio. Depende de la masa del cuerpo, de la gravedad que esté aplicada a ese cuerpo y también depende de ese cambio de alturas. Nada más que también recordarán que ese cambio de alturas puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Es decir, puede ser que gane energía potencial gravitatoria o que pierda energía potencial gravitatoria. Finalmente, lo único que tenemos que calcular es qué tanta altura ganó o perdió. Y si ganó altura se le pone positivo y si perdió altura es negativo. Finalmente nos queda la forma en la que vamos a calcular la energía potencial elástica. Este es el resultado de haber hecho una integral. ¿Cuál integral? De que la fuerza de un resorte es igual a K por S. Así que si eso ya lo conocemos, pues entonces el trabajo que puede producir un resorte tiene que ver con la integral de K por S. Ah, pues claro, habíamos dicho que las integrales de las fuerzas, es decir, que esta integral no la podíamos resolver sino hasta saber cómo se escribía esta fuerza. Si la fuerza es constante, queda ahí, pero si esta fuerza es K por S, entonces ya nos queda una integral distinta. De tal manera que después de haber hecho la integral que quedaba de este lado, al pasarla de este otro, eso fue lo que nos resultó. Es decir, ¿cómo calculo la variación de energía potencial elástica aplicado en un sistema? Pues es un medio de K por S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado. ¿Quién es K? K es la constante de deformación del resorte. ¿Quién es S2? La deformación final. ¿Quién es S1? La deformación inicial. Aquí podemos observar qué es lo que le pasa a este resorte. Todo eso que vemos en azul, pues es el resorte que vamos a poner en estudio. Tiene una constante elástica de 200 newtons sobre metro. Observemos esas unidades. Deben ser unidades de fuerza sobre unidades de longitud.
Y la fuerza que le voy a aplicar para saber qué tanto se estira, por lo pronto es de 0, pues está suelto el resorte. Esos resortes pues los vamos a tomar nosotros como ideales, es decir, no nos interesa que se pueda regresar o que después de mucho uso se puedan deformar como puede pasar en el laboratorio. Esa posición, es más, esa línea verde es la posición inicial del resorte. Eso se le llama también la posición de la elongación natural. La distancia que hay entre la barra izquierda gris y esa línea punteada es la elongación natural del resorte. Esto significa que la deformación inicial es 0 y todo lo que se deforme de aquí en adelante puede pasar a ser nuestra S2 de la fórmula. Y ahora voy a aplicar una fuerza mayor a 0. Vamos a dejarla ahí en 50 newtons. ¿Hacia dónde se desplazó ese puntito azul? Hacia la derecha. ¿Qué tanto se desplazó? Pues esa distancia que hay entre la línea verde vertical y el punto azul. Eso es 0.25 metros. Para calcular ese punto 25 es necesario saber cuál es la fuerza que está aplicando el resorte sobre la partícula, la cual debe ser la misma fuerza con la que se está jalando hacia el lado contrario, pues obvio deben estar en equilibrio. Ahí están. La fuerza anaranjada es la fuerza que aplicamos nosotros y la fuerza en azul es la que está aplicando ahorita el resorte. Por un lado, 50 ya es la fuerza aplicada y por lado del resorte esos 50, es decir, F debe ser igual a K por S. K es 200, S es la deformación del resorte, 0.25, así que 50 debe ser igual a 200 newtons sobre metro por 0.25 metros. Entonces ya podríamos desplazar más ese resorte. Observen. Entre más pequeña es la constante elástica o la constante de deformación del resorte, para una misma fuerza de 50 se deforma más el resorte. Puedo aumentar la fuerza hasta 100 y vean que se mueve 1 metro completo, pero si el resorte tuviera una constante mayor, pues no importa que haya aplicado 100 newtons. Esa constante de deformación no permite que se deforme tanto el resorte. Hablábamos de energía potencial. ¿Observaron cómo va aumentando esa barra de energía potencial? Claro, porque está aumentando la energía potencial del resorte, porque potencialmente en cuanto lo suelte de ahí, quiere decir que se va a regresar la partícula a la que estamos deteniendo, esa particulita azul o la punta del resorte. ¿Qué es lo que pasaba si dejamos caer desde una altura muy grande un cuerpo? Pues tiene el potencial de aumentar mucho su velocidad, pues aquí también. Si jalamos mucho el resorte, vamos aumentando su potencial de regresarse a su posición inicial y aumentando la rapidez. Ahora observemos la gráfica de la fuerza del resorte. Es más, ya dijimos que tanto la fuerza del resorte como la fuerza aplicada son las mismas, aunque en direcciones opuestas. Pero esa fuerza es una línea recta y esa línea recta tiene como pendiente a la constante de deformación. Aquí pongan mucha atención porque de eso se va a tratar la práctica. La constante de deformación del resorte está ligada directamente con la pendiente de esa recta. Ahora dijimos que vamos a hacer la integral para obtener el trabajo. Esa es la integral. Eso que está ahí marcado en azul corresponde a la energía potencial elástica. Esos serían nuestros valores. Para cuando se desplaza 1 metro, la fuerza que se tiene que aplicar es de 100 newtons. Claro que si cambiara la constante de deformación, ¿qué estaríamos cambiando? La pendiente de esa recta. Claro, necesito más fuerza aplicada para desplazar el resorte o para deformarlo el mismo metro. Y por eso es que esa pendiente de esa recta va aumentando conforme vaya aumentando la constante de deformación. Y aquí aprovecho para recordarles que las unidades de energía son los joules, como bien podrán verlo en la barrita del lado izquierdo. Ahí la energía potencial del resorte se ha juntado a 200 joules y esos 200 joules son el resultado de haber hecho la integral.
Pero también podemos ver que es un área bajo la curva muy sencilla, donde la base es 1 y la altura es 400. Y como se trata de un triángulo, simplemente multiplicamos 1 por 400 y entre 2. Voy a hacer un pequeño experimento. Tengo una masa de 100 gramos y esa masa la voy a colgar de este resorte. Lo que está sucediendo es un cambio en las energías. Vean cómo mientras una energía se va ganando en elástica, se va perdiendo en cinética, y el caso es que entre todas se vuelve a equilibrar. ¿Por qué sigue cambiando de altura? ¿Por qué sigue en movimiento? Porque idealmente no hay pérdida de ningún tipo, pues porque tampoco le estoy poniendo amortiguamiento ni ninguna otra cosa. Pero aquí lo que nos va a interesar es, vamos a medir qué tanto se desplazó ese cuerpo. Aquí tenemos esta reglita que nos permite medir la distancia que se recorrió. Si yo ya sé que la masa es de 100 gramos, entonces ya puedo saber cuál es la fuerza con la que jaló hacia abajo al resorte. Si yo ya sé la fuerza con la que jaló el resorte hacia abajo, pues debe ser, como ahorita está en equilibrio, pues entonces yo ya sé cuál es la fuerza con la que el resorte lo está deteniendo. La misma que la del peso, efectivamente. Pero entonces, si yo también ya sé qué tanto se deformó, pues va a ser muy fácil saber cuál es la constante del resorte. Si la vista no me falla, este resorte se deformó 25 milímetros. Ahora aplico una fuerza distinta. Ahora puse una de 145. Puedo volver a medir. Y después voy a aplicar otra fuerza distinta. Detengo la vibración y vuelvo a medir. Esto que estoy haciendo es la práctica que vamos a resolver. En lugar de aplicar una fuerza específica con la mano que sea medida por un dinamómetro, entonces lo que vamos a hacer es cambiar estas masas. Si cambio la masa, entonces cambiaré la fuerza que le estoy aplicando al resorte y por lo tanto tiene que cambiar esa deformación. Aquí puedo dejar la reglita y lo que voy a hacer es cambiar para diferentes valores, siempre deteniendo la vibración. Esa no me interesa, no es lo que estamos estudiando ni está en nuestros objetivos. Así que aquí lo que vamos a seguir midiendo es, si yo pongo un peso de 50 gramos, detengo la vibración, ¿cuánto se deformó? Si yo aumento hasta 127, tengo otra deformación. Pues para cada masa tengo una fuerza distinta y por lo tanto una deformación distinta. Con eso voy a poder ir haciendo la gráfica que piden en la práctica. Para un valor distinto de la constante del resorte voy a tener distintas deformaciones.